El inmenso asteroide calentaba la Tierra y el final estaba a punto de llegar para la humanidad entera. No moriremos, los puedo salvar a todos. Cerré los ojos y recordé ese sueño, aquel misterioso sueño que me atormentaba de joven, y que podría ser la respuesta a todo. No recordaba tantos detalles, pero lo único que recordaba bien, era que caía de un avión a gran velocidad. Traté de imaginar que estaba en ese avión, minutos antes de que estallara. Cerré muy fuertemente los ojos, y todo se oscureció. Efectivamente, abrí los ojos. Estaba en el avión, creo que el mismo que mamá tomó ese día que falleció. Estaba sentado en el asiento de algún pasajero, pero no recuerdo haber estado antes aquí. Porque siento que tengo el cuerpo de un adulto, si yo debería tener 7 años en esta época. Me quité el cinturón de seguridad de inmediato para investigar qué ocurría aquí. El avión estaba terminando de despegar. Una aeromoza intentó decirme que volviera a mi lugar y me siente, pero tropezó con el carrito de comidas que había mal colocado sus compañeras. Fui directamente al baño, el avión estaba inclinándose demasiado, entré y me vi al espejo. No puede ser, no soy yo. Tengo el cuerpo de otra persona. ¿Pero qué rayos? Esto es imposible, pero ¿qué demonios? ¿Quién eres tú? Parpadeé para ver de quién se trataba y el reflejo cambió. Ahora me miraba a mí mismo, era mi yo de mi época, con 30 años ni nada más ni nada menos. ¿Pero qué rayos es todo esto? ¿Qué diablos está sucediendo? El avión temblaba más y oí una pequeña explosión en una de las turbinas del avión. ¿Pero por qué estoy aquí? Debe haber alguna razón por la que necesariamente aparecí en este avión. Los pasajeros estaban desesperados y algunos ya gritaban. Salí del baño y traté de buscar algún indicio para cambiar el futuro, ¿pero qué? ¿Qué sería el problema que deba arreglar? ¿Qué diablos tengo que hacer? El avión se inclinó demasiado, y los pasajeros fueron expulsados de sus asientos. Todas las personas se revolvían dentro del avión. Caí al lado derecho dentro del avión, y una mujer y 2 hombres me cayeron encima. Traté de apartarlos, pero el avión estaba demasiado inclinado. De pronto, logré ver la cara de la mujer. Y no pude creer lo que vi. Era mi madre, era el accidente del avión donde mamá murió, es ahí donde la perdí. Pero entonces, ¿por qué volví aquí? De pronto una gran explosión detrás del avión, y el avión se partió por la mitad. Todas las personas fueron aspiradas por las grietas y salieron volando sin control. Me sujeté de un fierro retorcido y sujeté con fuerza la mano de mi mamá. Cuando todos salieron disparados del avión, era el momento de decidir. Sabía que si dejaba morir a mi madre, todo el oscuro futuro para todos sería corregido, ya que esa fue la causa principal de que todo se jodiera ahí. Vi el rostro desesperado de mi madre sujetarse a mí. Mientras el avión caía de una gran altura, mamá logró reconocerme, logró ver que yo era su hijo. Porque tenía el mismo rostro de siempre, me vio con alegría y resignación. Ella sabía que moriría, el fierro comenzaba a doblarse. Si soltaba a mi madre, ella se iría con el resto del avión y las turbinas, que posiblemente estallarían matando a todos en esa parte del avión. Entonces oí a mamá decir estas palabras. Hijo mío, déjame ir, salva tu vida. Sálvalos a todos, todo salió bien. Tuve la oportunidad de verte ya grande, qué orgullosa estoy. Pronto sabrás lo que te estoy diciendo. Ahora déjame ir, salva tu vida, tus recuerdos. Sálvalos a todos allá en el futuro. No te dejaré morir, no otra vez. Debes hacerlo y lo sabes bien, por el bien de todos allá. Debo decir adiós, cuídate hijo. Ya es tiempo. No mamá, no. Mi madre se soltó y se fue al otro lado del avión que cargaba el combustible, y yo me quedé en la pequeña parte del avión que caería sin ningún problema en el océano. Traté de aferrarme a los fierros y salir por alguna rotura de forma libre y ponerme en caída libre. Encontré una ventana rota por la cual me escabullí, noté que la lluvia estaba intensa y vi como la parte donde mamá quedó reventaba en una gigantesca explosión.
Logré salir del pedazo de avión y me puse en caída libre sin alto riesgo a morir. Me separé lo más que pude de ese pedazo del avión, y caía. Mientras caía, quise comprobar algo, ver mis manos. Si eran las mismas del sueño que tenía siempre. Hecho raro, no eran las mismas, vestía de otra forma pero seguía siendo mi cuerpo. Entonces, ¿qué sucede aquí? Mamá ha muerto. Debo volver a comprobar que todo está bien allá. Pero ¿por qué el sueño era diferente? El mar cada vez estaba cerca, debía volver cuanto antes. Caería y el pedazo del avión me mataría. Cerré los ojos fuertemente y me concentré. Entonces todo se enmudeció y se oscureció. De pronto abrí los ojos, y vi una luz muy brillante, que venía de algo sobre mí. Abrí bien los ojos, y vi a la noche, pero esa luz provenía de algo. Algo que sobrevolaba el lugar donde yo estaba, tal vez un helicóptero. Vi a todos lados, estaba echado en unos escombros, eran los escombros de algún edificio. Y vi que el supuesto helicóptero no era eso, se trataba de una especie de nave, que tenía formas y diseño extraterrestre. ¿Pero qué rayos está sucediendo? Me levanté una vez que la luz pasó, y vi a la ciudad, todo destruido, como si alguien se hubiese ensañado en hacerlo. Vi las calles, totalmente vacías, y el viento sonar. La noche era fría, me encontraba en la ciudad aledaña a la casa de papá y Jorge. Oí sonidos raros acercarse en la oscuridad por el aire, eran naves alienígenas. Pasaron muy rápido, con rumbo al norte. Es una invasión. Esto es el colmo. No puedo creerlo, ni siquiera sabía que existían alienígenas. Maldita sea, ¿de dónde rayos vinieron? Al parecer eran patrullas que vigilaban la ciudad en busca de algún humano para llevarlo a quien rayos sabe qué. Pasaron de largo y no lograron verme, yo debía salir de la ciudad o sería capturado, tenía que encontrar una explicación a lo que sucedió, porque pasó todo esto si dejé que mamá se fuera y se supone que todo iría bien de aquí en adelante. No lo puedo creer, rayos. El único lugar a donde ir era a la casa de mi padre y Jorge, que quedaba fuera de la ciudad, pero tendría que atravesar toda la ciudad para poder llegar hasta ahí. No me quedaba otra opción, debía hacerlo. Me alisté y me armé con un fierro que llevaría conmigo ante cualquier ataque de lo que sea. Mientras pasaba por las calles oscuras, veía fotografías de desaparecidos pegadas en las paredes, cientos y cientos de fotografías, como si se hubiesen llevado a millones de personas con su llegada. Y millones más habían sido eliminados por esa misteriosa raza extraterrestre. Oí una inmensa patrulla acercarse flotando rápidamente, vi unos escombros de un edificio y me oculté ahí. Esas cosas emitían un sonido bastante singular, y parece que conversaban entre sí, eran dos sujetos semi-humanoides en el pequeño balcón de su nave, que pasó a toda velocidad. Me levanté y continué mi camino, las calles eran frías y desoladas. El sol estaba cerca a salir, ya que el cielo había tomado un color gris que permitiría dar paso al día. Ya estaba casi en las afueras de la ciudad, poco a poco dejaba atrás a toda esa ciudad fantasma, repleta de alienígenas, donde un gran temblor sacudió la superficie de la tierra, pero era un temblor distinto a los normales. Vi a todos lados, y pese a que el sonido era retumbante, las edificaciones no se caían y se mantenían solo vibrando. Vi al cielo, noté una supernave, extremadamente gigantesca, pasar lentamente flotando por encima de la ciudad entera. Santo cielo, pero esta es una invasión global, y una táctica agresiva de invasión. ¿Cómo llegó a pasar todo esto? Hay algo que está fallando aquí, y es algo demasiado grave en verdad. Logré salir por fin de la ciudad, y vi a la gigantesca nave alejarse poco a poco hasta verse muy pequeña. Me imagino que deberá de estar en la ciudad de la costa oeste, porque eso queda a 200 kilómetros, y no puedo creer que aún vea esa nave tan monstruosamente gigante.
Salí por fin de las calles de asfalto y me topé con que el camino de salida estaba bloqueado por una gran montaña de escombros y muchos alienígenas patrullando esa zona. Logré verlos un poco más de cerca, eran grises, con brazaletes y una armadura tipo exoesqueleto. No eran los clásicos zombies que veíamos en la televisión, tal y parece que eran de una raza superior, definitivamente más avanzada que las de la televisión, y eran muy altos. Creí ver que uno de ellos me señalaba, pero no fue así. Informaba en un idioma extraño a su superior, a través de su brazalete. Y oí que le respondían en el mismo idioma extraño. Me oculté lo más rápido que pude, y vi a todos lados, estaba atrapado si ellos decidían avanzar. Vi la entrada de un túnel que daba acceso al sistema de agua potable de la ciudad, eran tuberías de 1 metro de ancho por 1 de alto, era la única manera de salir de la ciudad sin ser visto. Decidí entrar ahí, rogando porque hayan cortado el suministro de agua, por suerte así fue y logré escabullirme por las tuberías, fueron más de 2 kilómetros de tubería húmeda y muy fría. Hasta que logré dar con una escotilla de acero, que me daría salida a la superficie. Abrí lentamente la escotilla, para no alertar a lo que suponía que habría en el exterior. Abrí la tapa de acero y salí lentamente, vi a todas partes. Estaba en la planta filtradora a las afueras de la ciudad. Respiré aliviado y comencé a correr en dirección de la casa de papá. El sol ya estaba saliendo y comenzaba a calentar el ambiente frío y hostil. Llegué finalmente hasta la casa y me encontré con lo peor que hubiese pensado, la casa estaba destrozada por completo, la vieja entrada no existía, y la entrada de tierra no existía más. No puedo creerlo, ¿es que habrán muerto todos? No había nadie allí, o eso creí hasta oír una voz baja y miedosa venir desde los escombros de la casa. Adam, ¿eres tú? ¿Dónde están los demás? Ven y entra rápidamente, los Kron no tardarán en pasar a inspeccionar, date prisa. Vi a todos lados, y noté que de un pequeño hoyo que daba hacia debajo de las ruinas de la casa, era una entrada por la que Jorge mi hermano me hablaba. Qué alegría sentí al verlo con vida, entré rápidamente. Y él tapó ese hoyo con escombros que se acoplaban perfectamente, me abrazó y me dijo que entremos rápidamente. Era un túnel de tierra, que descendía por lo menos 4 pisos de altura, hasta llegar a una cueva cálida, de paredes de tierra. Allí vi una especie de refugio, papá y un hombre nos esperaban allí. Vi a papá más viejo que de costumbre, pero portaba un pantalón militar, y un revólver en uno de sus bolsillos. El otro hombre tenía la apariencia de militar, algo veterano pero parecía que fue idea de él hacer ese refugio. Jorge me preguntó dónde están los demás, dónde esté Claudio y Ben, se suponía que traerían alimento desde la ciudad que pasó. En ese momento, lo único que pensé era que si les decía que no sabía nada, creerían que estoy loco y lo último que necesitaba era eso, necesitaba información, para saber qué fue lo que sucedió en todo este tiempo. Así que se me ocurrió algo que decir, fue lo mejor que pude. Oigan, la verdad no recuerdo nada, todo esto es una pesadilla, recuerdo estar con Claudio revisando una tienda abandonada, y que hubo un temblor y me cayó una roca en la cabeza, y no logro recordar nada, y es más no recuerdo nada de la invasión, me sorprendió mucho ver esas naves. Desperté en un lugar escombroso y vi varios muertos, creo que eran Claudio y como dices que se llama el otro, Ben creo. ¿No recuerdas nada, Adam? Rayos, no puede ser. Seguramente ese temblor se dio porque la nave de guerra estaba circulando por ahí, esa cosa ocasionó mucho desastre en estos días. Explícame hermano qué sucedió, qué es todo esto de una invasión, y por qué no vino el ejército ni las fuerzas especiales del mundo. Porque lo primero que hicieron cuando llegaron fue destruir cualquier tipo de defensa que tendría el hombre contra ellos, y nos dejaron en el vacío total. Tendré que contarte todo desde el principio. Todo se inició con un maldito experimento espacial, querían facilitar la llegada a Marte para estudiar el suelo, y lograr extraer agua, a través de un pequeño atajo, no sé cómo se llame pero fue la causa de todo, abrieron una entrada para esos alienígenas, primeramente llegó una nave de mediano tamaño, todo ello ocurrió hace menos de un mes.
Esa nave desactivó inalámbricamente todos nuestros sistemas de comunicación, ya para ello los medios nos habían informado de que esa salida por donde llegó esa nave, conectaba con una galaxia muy distante de la Tierra. Y entonces, toda su flota llegó a destruir cada base militar del mundo, miles y millones de personas murieron, los gobernantes de los principales países fueron asesinados en pocos días luego de su llegada. Fue una invasión total. Entonces llegó esa nave gigantesca que ves allí, ella desplegó cientos de naves recolectoras, unas para reclutar humanos, y otra creo que para el petróleo, porque esas cosas se concentraban también en recolectar combustibles fósiles, fue una estrategia previamente planeada, alguien de esos alienígenas sabía que se abriría esa brecha y lo planeó todo. Los hombres no pudieron hacer nada, solo morir, y los que quedaron vivos fueron esclavizados y llevados a esa gigantesca nave, que a su vez pertenece a otra nave mucho más grande, que se mantiene orbitando cerca de la Luna. ¿Quién sabe qué harán allí con nuestra especie? ¿Y por qué les dicen los Kron, como saben ese nombre? ¿Quién se los dijo? Era el proyecto de llegada a Marte, se inició creo que en un laboratorio, y fue un plan clandestino del gobierno, no sé por qué los denominan así, es un misterio para nosotros. Cuando llegaron los alienígenas toda la verdad del proyecto se reveló a todo el mundo, antes de que desactivaran todos nuestros medios de comunicación, un grupo de científicos fueron los responsables del proyecto, uno murió hace algunos años en un accidente aéreo, era el que diseñó el programa de llegada a Marte. Tal y parece que los que lo sucedieron no hicieron bien las cosas e hicieron mal los cálculos, es todo lo que sé. ¿Ahora recuerdas todo, Adam? Sí, creo que sí, gracias por recordármelo, dije mintiendo, pero bien servido por toda la información que obtuve con mi mentira. Así que esos alienígenas llegaron por causa de un proyecto espacial mal ejecutado, y lo más relevante era que quien diseñó todo el proyecto falleció en un accidente aéreo, ¿será el mismo accidente donde murió mi madre? O tal vez, no sé. Papá y el hombre conversaban, en un rincón del refugio, y miraban unos planos extraños, y asentían entre sí. Seguramente hay una relación entre aquel sujeto que diseñó el proyecto y los sueños que tuve, siempre creí que eran alucinaciones mías, o que la mente me juega pasadas demasiado raras, tenía que averiguar un poco más de qué se trata, pero en estas condiciones es bastante difícil poder hacerlo. Entonces, papá y el hombre misterioso se acercaron a nosotros y nos dijeron que ya era hora de marcharnos, como no habíamos encontrado más comida, deberíamos migrar a otros lugares, porque aquí ya no podríamos quedarnos. Tardamos 3 horas en alistar todas nuestras provisiones, equipos, aquel hombre veterano sacó un cajón que contenía muchas armas de guerra, un rifle, un equipo francotirador y 3 M4. Nos dio un arma a cada uno, y antes de dármela me preguntó si recordaba cómo disparar, le dije que sí, sabiendo que no era verdad. Salimos del refugio, cargados de provisiones con rumbo hacia las montañas, donde nos mantendríamos a salvo y alejados de las grandes ciudades, sería muy difícil que nos encuentren esas criaturas. Una vez en la superficie, aquel día se llenó de nubes que taparon el sol y que oscurecieron el ambiente. Nos alejaríamos de la ciudad lentamente, para no ser descubiertos y lograr acceder a las montañas que quedaban a 12 kilómetros, todos estábamos listos para caminar en dirección contraria de la ciudad. En ese momento, 2 naves aparentemente especiales de la fuerza alienígena, sobrevolaron a toda prisa rumbo hacia la ciudad, y cuando llegaron a esta, soltaron 2 cosas, algo como una especie de semilla de gran tamaño. Y entonces, papá gritó: ¡corran, corran a toda velocidad sin detenerse! Entonces vi como de aquellas semillas salía una luz que generaba una inmensa explosión, que destruiría la ciudad por completo. Estaban comenzando a arrasar con las ciudades principales de todo el mundo. Nosotros corrimos a toda velocidad para no ser alcanzados por la onda de calor y salvarnos. Una gigantesca polvadera nos alcanzó y cubrió cada rincón al que miraba. Caímos al suelo por la gran fuerza de impacto, minutos después todos lograron levantarse y el polvo se dispersó un poco.
Una cálida luz alumbraba desde arriba, era el cielo que se había despejado, gracias a la explosión que arrasó hasta con las nubes de la ciudad. Vimos en dirección de la ciudad, una gigantesca figura de humo se levantaba como 5 o 6 kilómetros. La explosión había arrasado con todo ahí. Continuamos corriendo rumbo a las montañas, para salvarnos de cualquier alienígena que quisiese pasar por ahí y ser aniquilados. Pasamos toda la tarde corriendo y caminando, hasta llegar a un pequeño pueblo metido en las montañas, también abandonado. Todos habrían sido masacrados y esclavizados por esos monstruos. Llegamos por la tarde, cuando el sol se estaba ocultando, y encontramos un viejo refugio minero al final de aquel pueblito. Nos instalamos allí para resguardarnos de la noche. Armamos una pequeña fogata al interior del refugio minero, y asentamos un pequeño campamento. No es posible que todo quede así como está. Algo debe quedar por hacer, no es justo que todos paguen solo porque yo no pude hacer las cosas correctas. Este poder vino a mí por alguna razón, pero hasta ahora solo he cometido errores. Papá y el hombre extraño decidieron que nos quedaríamos a descansar hasta el día siguiente, y luego continuar con la caminata hasta llegar finalmente a las montañas. Jorge me prestó un abrigo que solíamos usar cuando llegaba a la casa y dormía en su cuarto. Teníamos las bolsas de dormir, y nos acomodamos como pudimos hasta quedarnos dormidos. El frío era muy fuerte aquella noche. Entonces sucedió, nuevamente soñé con ese extraño vuelo comercial, del cual caía a toda velocidad, el sueño que siempre me aquejaba y no me dejaba tranquilo desde hace mucho tiempo. Esta vez tuve más detalles. La hora eran las 3 de la tarde, una tarde lluviosa y tormentosa. Vi el avión desplomarse. No era el mismo que del avión de mamá. Este era más reciente, pero ¿acaso sería tal vez? Y oía por todas partes una voz parecida a la de mi madre decir: JR. No era posible. En ese momento desperté por un ruido muy fuerte. Alguien había destruido la pequeña barrera que habíamos colocado en la entrada del refugio minero. Eran los alienígenas. Habían detectado nuestro rastro de calor. Estaban cerca, y no había lugar a donde escapar. No me queda de otra. Aprovecharé el reciente sueño, y utilizaré esas imágenes que habían quedado del sueño. A algún lugar en el tiempo debían de mandarme, pero si no lo hacen, estaremos muertos y todo se habrá perdido. Cerré los ojos y me concentré en las imágenes. Sentí el piso temblar y el ruido de los alienígenas. Entonces, todo se oscureció y la luz del fuego desapareció. Abrí los ojos, y estaba en un vuelo comercial. Nuevamente me encontraba en el baño del avión, y había una lluvia ligera afuera. Me vi al espejo y era yo. Era mi yo de 23 años, me vi luego de muchos años, con una apariencia prometedora, y no mi yo de 30 años totalmente acabado emocionalmente y cansado de la vida. Salí de inmediato del baño para ver qué información podría obtener para poder hacer un efecto en el futuro oscuro que persistía. Recordaba esas letras que se repetían en mi sueño. JR, 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 ¿qué será? ¿Acaso sería Junior? ¿El nombre de alguien? O tal vez, si se trata de él, y justamente lo estoy viendo. Eres tú. Siempre fuiste tú eras a quien debía salvar desde un inicio, pero tardé mucho en darme cuenta. Vi en uno de los asientos junto a la ventana, a un joven con gafas, de 25 años, 2 años mayor que yo en ese entonces, y portaba un carnet de identificación extraño. Traía un portafolio en su regazo, que lo protegía muy celosamente. Era él, definitivamente era él. Yo estaba delante de los pasajeros, y comencé a caminar hasta esa persona. Debía sacarlo de este avión. Todo depende de él, es el progreso humano, o su propia aniquilación. Increíble que todo recaiga sobre una sola persona. Ya estaba a unos metros de él, y poco antes de llegar hasta él, una señorita se paró delante de mí, y me cerró el paso amablemente. Al principio no me di cuenta de quién se trataba, pero luego de 2 segundos sí lo hice. Oye, ¿qué haces aquí?
Querías darme una sorpresa, ¿no? Eres un loquillo, y ahora ¿cómo volverás a casa? No importa. Pasaremos un par de días en Nueva York, me acompañarás en un proyecto que llevo haciendo en secreto hace meses. Quería que fuese una sorpresa, pero estás aquí. Eres tú. Eres tú. Mi amada Alice, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que nos vimos por última vez? Oh querida, cuánto te extrañé. Entonces tú estabas aquí en este vuelo, eres tú. Eres tú a quien debo salvar. Tú eras la persona que ideó el proyecto de atajos en el espacio exterior, para llegar a Marte. Tú serás quien evite todo lo que vi allá dentro de algunos años. ¿Cómo sabes todo eso? Revisaste mis cosas, ¿no es verdad? Bueno, ya sabes gran parte. Mira mi carnet de entrada a la asociación. Allí presentaré ese proyecto. Mis compañeros tienen la mayoría de información ideada por mí. Yo llevaré las correcciones. Sabes que siempre me gustaron estas cosas y quería obtener una beca por este proyecto. Vi en su carnet, la Asociación Espacial para Estudiantes se denominaba Joint Resources, JR. Eso era, definitivamente era ella, no debía perderla de nuevo, por ningún motivo. El avión se comenzó a inclinar 30 grados a la derecha, ya estaba comenzando. Oí decir al piloto que todos se abrocharan los cinturones de seguridad. Tomé de la mano a Alice y la llevé corriendo hasta la parte trasera del avión. Tendría que haber algún paracaídas en alguna parte. ¿Qué haces, Adam? Debemos volver a nuestros asientos y abrocharnos los cinturones. No servirá de nada, Alice. La mitad de este avión caerá en la costa de alguna ciudad, y el resto sobre una ciudad que no recuerdo. ¿Que no recuerdas? Pero si no ha pasado nada todavía. Créeme que lo hará, confía en mí. Le dije mientras sujetaba con fuerza su mano, y la miraba fijamente a los ojos. Ella notó la sinceridad en mi rostro, y afirmó. Sin decir nada más me siguió hasta la bodega del avión, ahí debía de haber algún paracaídas. Cuando llegamos a la bodega, encontramos un caos, la parte baja del avión se estaba resquebrajando y el combustible se filtraba por todas partes de la bodega, una explosión era inminente. Muchos cables comenzaron a soltarse, el avión no tardaría en destruirse. Es una lástima por los pasajeros, pero no puedo intervenir en nada, solo debo salvar a una persona por alguna razón, y es a Alice. Encontré una caja de suministros de emergencia, y logré encontrar solo un paracaídas. Los rayos afuera empezaron, todo había sido ocasionado por una tormenta que llegó sin avisar por cosas del destino. Le dije a Alice que se sujetara muy fuertemente del arnés, y que la abrazaría muy fuerte, no importa lo que suceda, aférrate a mí. Lo conseguiremos, hazlo y viviremos. Abrí una diminuta compuerta que daba afuera del avión, por debajo total. El combustible seguía invadiendo todos los rincones, y la hora de la verdad había llegado. Sujétate fuerte, le dije. Vi el avión y se estaba desarmando rápidamente, entonces lo hice. Nos lanzamos al vacío total, en plena tormenta, dejando atrás al avión comercial. Este caía dirigiéndose hacia una ciudad, y los pasajeros caían por los huecos que se habían hecho en el avión. La mayoría caía al océano Atlántico, mientras el avión parcialmente destruido se dirigía a una ciudad costera. No puedo hacer nada más, abrí el paracaídas, y nuestra caída disminuyó de velocidad. Los fuertes vientos y las gotas de lluvia, nos empujaron hasta la ciudad costera también. Por suerte el avión se inclinaba algunos grados más al norte, y no caeríamos en sus escombros. Todo salió bien, la lluvia seguía, y pudimos observar en primera persona, cómo el avión impactaba con una ciudad y explosionaba increíblemente. Nosotros llegamos hasta una calle principal, y aterrizamos casi estrepitosamente en una avenida muy transitada de vehículos. Todo el mundo observaba nuestra hazaña, y todos se veían sorprendidos por el accidente del avión, y nosotros dos sobrevivientes de ello. Vimos que muchas unidades de ambulancias y policía se dirigían hacia el accidente del avión, y una sola unidad de ambulancia vino en nuestro rescate.
Alice y yo nos sentamos para ser atendidos, quitarnos las cuerdas del paracaídas y nos examinaron. Alice sujetaba fuertemente mi mano, aún sin salir de su shock, mientras yo trataba de calmarla. Los médicos dijeron que nos atenderían mejor en el hospital y que nos llevarían allí en la ambulancia. Cerraron las puertas y nos quedamos Alice y yo. Ambos en las camillas de la ambulancia, noté como el rostro de Alice cambiaba de uno asustado a uno tranquilo. Al verme a su lado y apoyándola. Entonces esbozó una pequeña sonrisa, que me alegró infinitamente el corazón. Cerré los ojos involuntariamente y oí una voz que repetía, eso era todo lo que debías hacer. Todo se oscureció y se enmudeció. Abrí los ojos, estaba recostado en una hamaca muy cómoda. Estaba Alice a mi costado, y ella abrazaba a su vez a un pequeño de 2 años. Estábamos los tres, había vuelto al presente, el futuro modificado por mis actos, pero esta vez había hecho lo correcto. Alice estaba viva, y ese pequeño creo que era mi hijo, que debí tener con ella. Ella despertó y me abrazó, el pequeño también despertó y me abrazó también. El mundo había vuelto a la normalidad. Días posteriores, y acostumbrándome a mi nueva vida, con mi propia familia. La vida era mejor que nunca, papá había abierto un taller propio y Jorge se había convertido en un importante patrocinador de marcas, con su línea de talleres de vehículos y era muy exitoso. Descubrí que tenía un trabajo como jefe en la línea de producción de celulares inteligentes, y mi esposa trabajaba en proyectos ambiciosos para la reutilización total del agua. Había abandonado el proyecto del atajo hacia Marte y la Luna. Y también había destruido toda la información, porque no le pareció buena idea al final. Un día saliendo del trabajo, Alice me recogió y me estaba llevando a casa junto con nuestro hijo, entonces vi en una acera, a Carla. Si era ella, la chica que me dejó en otra realidad alterna, ella caminaba por esa acera. Por cosas del destino había un gran charco de agua en el tramo por donde ella caminaba. Alice no se dio cuenta, pero pasó sin querer por ese charco, mojando completamente a Carla, de pies a cabeza. Alice dijo: No me di cuenta, 1000 perdones, señorita. Y continuamos nuestro camino. Yo solo sonreí y no dije nada. Al llegar a casa, encontré un paquete en la puerta. Estaba con mi nombre, y no tenía remitente. ¿De quién sería este paquete? Lo abrí y encontré un teléfono celular completamente nuevo, y de un diseño peculiar. Lo encendí y no había ningún contacto, ni nada parecido, el teléfono parecía utilizado solo una vez. En ese momento, llegó un mensaje de texto al teléfono. Y decía: A 250 años delante de tu época, Adam. Muy buenas noches, te hablamos desde este futuro, que afortunadamente cambió. Somos humanos también, si te lo preguntas. Nosotros te dimos la capacidad de volver en el tiempo, porque fuiste tú quien vivió esa época, que nosotros vemos tan lejana. Pero tú, eras la mejor opción, porque sabríamos que harías lo correcto, y no solo beneficiarte con dinero como muchos otros lo harían. Por eso fuiste elegido. ¿Pero quiénes somos? Somos humanos que escaparon de la invasión, sí, esa invasión alienígena de la cual viste solo una parte, mientras volviste a ese futuro tan desastroso, que para nosotros era el pan de cada día. Pero logramos huir finalmente en una de sus naves, y robamos su tecnología, un derivado de máquina del tiempo o algo así, son 2 objetos y utilizamos su estructura para transformar energía de esos objetos en una energía que era capaz de traspasar barreras de tiempo y espacio. Y que llegó satisfactoriamente hasta ti, aquel día en esa carretera. Lograste cumplir con la misión, que sin decirte nada te encomendamos, por el futuro de toda nuestra especie. Estamos aquí observando la Tierra, a 250 años delante de tu época. Y notamos cómo esta realidad se transformaba en una nueva y prometedora, que todo lo malo se fue, y que los clon nunca llegaron hasta aquí, es más, seguramente ni saben de nuestra existencia, y es mejor así.
Su galaxia se encuentra increíblemente lejos, y no llegarán hasta aquí hasta dentro de muchos siglos más, y para ello nuestras futuras generaciones estarán preparados. Cuando robamos su tecnología descubrimos muchas cosas que nosotros los seres humanos nunca imaginaríamos, seres que nuestra imaginación jamás podría crear. Mundos y objetos fuera de nuestro alcance, así que comprendimos también de que el ser humano puede ser inferior en todo aspecto, pero tenemos corazón y mucho amor por los seres queridos. Por ello, tu madre sabía de nuestras intenciones, se lo dijimos con muchos años de anticipación. Ella no murió en el accidente de avión, cuando la dejaste irse en ese momento, oculta bajo la explosión, la trajimos hasta aquí. Era un sacrificio que debía de hacer, para el bien de todos, pero no te preocupes. Siempre te estuvo vigilando desde que se fue, ella es feliz aquí. Ella también pudo ver cómo 250 años de esclavitud llegaron a su fin, y toda esta nuestra realidad cambió. Te agradecemos por todo, Adam, tú eras la pieza que faltaba, tú eras el último engranaje que necesitaba todo para quedar completo al 100%, la última persona de todo lo que sucedió y sucederá alguna vez, no solo en esta dimensión, sino en otras más. Como te digo, existen muchas cosas fuera de nuestra imaginación. Recuerda cuidar tu mundo, cuida a tu familia, a tu hijo, a tu padre, a tu hermano y a tu esposa. Son tus seres queridos quienes harán de tu vida una alegría, recuerda siempre que lo que cosechas, lo sembrarás más tarde. Haz un buen futuro para ellos y para ti, no puedo decirte tu futuro, eso alteraría muchas cosas, todo estaba calculado para que hicieras solo una cosa, y lo hiciste. Tu trabajo ha terminado con nosotros y con todos. Ten una vida feliz, vive como tu corazón te lo diga, y ama sin parar. Esperamos que sea así. Aprendimos sobre la tecnología también, e hicimos nuestras propias naves con el conocimiento adquirido. Ahora, como último acto, enviaremos uno de los dispositivos tecnológicos a la Luna, y el otro lo arrojaremos a algún lugar del planeta Tierra, no sé en qué línea de tiempo quedará, pero es mejor no saberlo. Créeme que sabemos por qué lo hacemos, confía en nosotros y no te preocupes por nada. Lo único que podrías saber es que todo comenzará con estas palabras. Quien quiera que sea la persona que encuentre este texto, por favor, solo deseo decirte que no se puede jugar con el universo, ni con nada que altere el rumbo del tiempo. Gracias por tu ayuda, Adam, ahora es momento de despedirnos, tu madre envía saludos, y espera que tengas una vida feliz. Y nosotros también, recuerda lo que te dijimos y nunca lo olvides. Cuídate mucho, y hasta alguna vez. Atentamente, a 250 años de tu época. Guardé el pequeño celular en mi bolsillo, y sonreí amorosamente. Gracias por todo, mamá. Te extrañaré mucho. No olvides que te quiero mucho también. Hasta alguna vez.